Le recomiendo para que tenga atención sobre lo que Soledad nos va a comentar, que no solamente es directora adjunta del diario El País de Madrid, ha sido corresponsal en París, ha sido corresponsal en Londres, en Nueva York, ha sido defensora del lector también, defensora del lector en el diario El País y es corresponsal en la Argentina desde el año 2008. Y además está, corríjame si me equivoco, en El País prácticamente casi desde la fundación, apenas arranca al poquito tiempo, empieza a hacer usted de actividad de cronista política de la época. Bueno, parlamentaria. Parlamentaria. Bueno, la idea era traerla para que nos ayude a reflexionar y que pensemos entre todos cuál es el momento que está viviendo el periodismo argentino y también el periodismo en general. Sobre lo conceptual del periodismo, la primera pregunta ¿es posible que exista un periodismo independiente de calidad, un periodismo profesional, o todo periodismo tiene o militancia política o militancia empresarial de acuerdo a lo que digan los dueños de los medios? Yo creo que no, yo creo que no hay, que no es porque el periodismo no tiene por qué ser un periodismo al servicio de la oposición o al servicio de un gobierno, ni tan siquiera al servicio de los propietarios de un medio de comunicación. Yo creo que existe realmente un periodismo profesional. Se viene luchando por él desde hace muchísimos años, ya en muchos países se lucha por ese tipo de periodismo. Es un periodismo que tiene unas reglas, unas normas que son conocidas, que son aceptadas, que son de obligado cumplimiento para los periodistas que defienden ese tipo de periodismo profesional, y además existen los mecanismos suficientes para poder defender ese periodismo dentro de las redacciones de cualquier medio, sea público o sea privado. Hay mecanismos que permiten a los periodistas crear consejos de redacción, de manera que los contenidos de esos medios, desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista editorial es otra cosa, claro, pero desde el punto de vista informativo, sean necesariamente, obligadamente respetuosos con esas normas profesionales. Y eso hay muchísimos periódicos que ya tienen consejos de redacción en los que, por ejemplo, ha pasado ahora en Radio Televisión Española, ¿no? Claro. Que es un medio público. En Radio Televisión Española el Consejo de Administración, que está formado por representantes de todos los partidos políticos, es un consejo de administración que es elegido por el Congreso de los Diputados, es decir, que tiene una enorme representatividad política, pero aún teniendo toda esa representatividad política del Congreso en pleno, decidió el Consejo que tenía derecho a entrar en el sistema informativo que utilizan los periodistas, de manera que los consejeros podían ver en tiempo real el trabajo que estaban haciendo los periodistas. Radio Televisión Española tiene un consejo de redacción, como el que yo he comentado, y los redactores decidieron inmediatamente que no estaban de acuerdo. Reaccionaron rápidamente y se opusieron. Inmediatamente, porque además tenían derecho a hacerlo, tenían derecho a reaccionar, tenían los medios, tenían el comité que existe para eso, un comité de redacción, claro, que está encargado de esos asuntos. Se negó en rotundo y el hecho es que el Consejo de Administración ha renunciado a esa decisión que había tomado, ¿no? Es impresionante, la verdad que seguí el caso muy de cerca porque lo tomo como un ejemplo espectacular para... son instituciones dentro de los propios medios, claro, que nosotros deberíamos, no sé si imitar exactamente, pero sí tomar en cuenta para adaptarla a nuestra realidad. Les cuento que a los televidentes, usted obviamente lo sabe, que en los diarios argentinos, que yo sepa, y hace ya 25 o 30 años que trabajo en los medios, no existe este consejo de redacción del que usted habla. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito cómo hace ese consejo para tomar distancia de las presiones de los gobiernos, de las presiones de los anunciantes e incluso de los propios propietarios de los medios de comunicación? Bueno, es un consejo que se elige por la redacción de un periódico. Todos los periodistas que forman parte de esa redacción eligen un comité integrado, en el caso, por ejemplo, de mi periódico del País, es un comité integrado por 5 periodistas. 5 periodistas que son elegidos por votación secreta de los miembros de la redacción, de los periodistas que figuran en la nómina de ese periódico. Claro. Los que votan son los periodistas efectivos, los que están todo el tiempo. No los colaboradores, externos. Puntuales, sino claro, los periodistas que realizan el trabajo cotidiano en la redacción. Claro. Son los que votan, se elige por un periodo de 2 años, renovable por otros 2, los representantes de la redacción, y esos representantes de la redacción tienen un estatuto que hace que el director tiene la obligación de recibirlos, tiene la obligación de tratar con ellos cualquier tema profesional que se plantee, de manera que si un día la redacción piensa que hay algo que le molesta que
el trabajo profesional lo puede plantear, no tiene nada que ver con el tema sindical. El tema del salario, la comisión interna sindical es otra cosa. Es otro asunto, es estrictamente profesional, ¿no? Y el director está obligado a recibirle y escuchar las quejas y dar explicaciones de por qué ha tomado una decisión u otra. Confieso que tengo una sana envidia. Pepe, adelante. Usted decía hace un ratito, Soledad, que se opusieron los colegas de Radio y Televisión Española, aun cuando el Congreso español, con representación del oficialismo socialista y del Partido Popular, pertenece a ese Congreso. Entonces la pregunta es, ¿la televisión y la radio pública en España son realmente públicas, no son del gobierno? O sea, bueno, sí, eso ha sido una lucha larga, porque eso no es una cosa que se haya conseguido de un día para otro. No, desde luego. Claro, eso es una cosa que ha habido que lucharla y que pelearla, conseguir que los medios públicos fueran independientes. ¿Y es viable en la España de hoy que el gobierno, por ejemplo... El Partido Socialista es el que, sí, en última instancia, es el que aprobó la ley que permite esa independencia del medio público, ¿no? ¿Es viable, le pregunto, en la España de hoy que un gobierno, este o el que venga, decida con el presupuesto del Estado financiar determinado tipo de medios para hacer propaganda para el gobierno? ¿Existe algún resquicio legal que lo permitiría a través de publicidad o a través de fondos derivados? No, la publicidad oficial se distribuye de acuerdo con unos criterios públicos aprobados por el Congreso. O sea que la publicidad oficial se tiene que distribuir de acuerdo con unos parámetros que son públicos, conocidos y no es discrecional. Se ajusta a unas normas aceptadas por todo el mundo, ¿no? O sea que la prensa que supongamos ahora mismo viene apoyando... De hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, el gobierno español ha tenido que poner publicidad obligadamente, porque los tribunales decidieron que tenía que ponerla en medios de marcado carácter independentista. Independentista. En el País Vasco. ¿Sí? El gobierno al principio no quería poner publicidad oficial en esos medios y los tribunales le obligaron a ponerla, la parte que le correspondía a ese medio, porque la ley decía eso, ¿no? Y la ley dice eso. O sea que los medios que apoyan al Partido Socialista, por ejemplo, Rodríguez Zapatero o antes Felipe González, no están financiados por el Estado. No, hay medios públicos y medios privados. Sí, sí. Los medios públicos y los medios privados reciben publicidad del Estado. Cuando reciben publicidad del Estado, esa publicidad que la reciben todos, los medios privados también reciben la publicidad del Estado, pero la reciben de acuerdo con unas normas que son públicas. Es una distribución reglamentada y regulada. Que no es discrecional. Y cada año se anuncia lo que cada medio ha recibido y el gobierno es el responsable de... Pero si no lo hace, puede uno recurrir a los tribunales y los tribunales te dan la razón, ¿no? Dan la razón. José Antonio. Soledad, ¿hay algún organismo regulatorio, hay algún colegio profesional de ética profesional que funcione o que cumpla esa función? Hay una federación de asociaciones de la prensa y hay colegios profesionales también, ¿sí? Pero también lo que hay es lo que yo me refería, que es lo que me parece casi más interesante, es un movimiento dentro de las propias redacciones que obliga a respetar una serie de normas profesionales. Y eso se hace así. En algunos medios, incluso en España, por ejemplo en el mío, la empresa no puede nombrar director, subdirector, ni ninguno de los cargos de responsabilidad sin someterlo a votación de la redacción. Claro. O sea, la redacción tiene, antes de que se haga público quién es el director del periódico... ¿Eso pasa solamente con el País o con todos los medios? No, eso pasa con el País, pero hay algún otro medio que también lo tiene. Si no, igual, me parece La Vanguardia de Barcelona, no exactamente igual, pero tiene también una serie de normas muy parecidas, profesionales a las nuestras, ¿no? Que vale la pena subrayarlo, porque tal vez nos están mirando periodistas jóvenes y creen que es una cosa muy común. Es extraordinario lo que acaba de decir. No solamente el Consejo de Redacción, votado por los trabajadores de un medio de comunicación, de un diario, que eligen a quienes los van a representar profesionalmente y no sindicalmente. Votan solo los periodistas, Alfredo? No vota... El personal administrativo, solo los periodistas profesionales. Perfecto. Yo tengo un problema, escribo una nota, un jefe mío, un editor me la cambia, me la modifica, le quita un aspecto central. Yo puedo hablar con el Consejo... ¿Cómo? O no la publica. O no la quieren publicar, puedo hablar con el Consejo de Redacción que habla con el director. Pero además, las autoridades periodísticas del diario son votadas por los propios periodistas profesionales que allí trabajan. ¿Cómo manejó el país la relación con el Partido Socialista Obrero Español? Digamos... siempre se dijo que había una mirada de simpatía hacia el socialismo, hacia Felipe González cuando inició. ¿Cómo eran esas relaciones de tensión que naturalmente debe haber entre un gobierno y el periodismo profesional? El País, todo es bien conocido, es un periódico de centro-izquierda, por decirlo de
de una manera rápida, sí. Pero es independiente, no tiene ninguno de los partidos políticos tiene la propiedad, ni acciones, nada de eso, ¿no? Es una empresa independiente. Pero es verdad que tiene una línea editorial progresista y es verdad que buena parte de la redacción que fundó ese periódico procedíamos del mundo de la oposición antifranquista, claramente, ¿no? Claro. Prácticamente la totalidad de los periodistas que empezaron esa aventura proceden de ese mundo de centroizquierda, podríamos decir, ¿no? Cuando el gobierno socialista ganó las elecciones, con Felipe González, pues pasa con todos los gobiernos y todos los medios, que hay muchas tensiones, porque es lógico que las haya. Sí. Los gobiernos, como es lógico, quieren que se anuncie, se publique y se explique lo que hacen bien, y los medios de comunicación pues publican normalmente lo que hacen mal, ¿no? Se fijan en lo que hacen mal porque tienen un espíritu crítico que es inherente a los medios de comunicación en general, que no debe limitarse solamente al gobierno. No, por supuesto. Debe ser un espíritu crítico cara a muchísimas cosas, ¿no? No solamente a los gobiernos, pero los gobiernos obviamente también. Quiere decir que, por ejemplo, a nosotros el gobierno de Felipe González nos demandó, nos llevó a los tribunales en una ocasión, al periódico, porque no le estaba en desacuerdo con un editorial, le parecía un editorial, pongamos, injurioso, ¿no? Claro. Y nos demandó ante los tribunales, ganamos nosotros, porque teníamos razón nosotros, y al cabo de los años, cuando ya pasó mucho tiempo, pues, comentando también con Felipe González y con los responsables del Partido Socialista en aquel momento, nos dieron la razón, que nosotros teníamos razón nosotros, pero en aquel momento nos llevaron a los tribunales. Nos llevaron a los tribunales. Sí, pero también nos ha llevado a los tribunales el gobierno de derechas, ¿eh? Claro. O sea, que nos llevan a los tribunales unos y otros cuando no les gusta, pero en general solemos ganar. Y si eso significa que están haciendo bastante bien el trabajo. Hablando del trabajo, dos preguntas en una. La primera, si usted tiene relación, tiene como fuentes de información a los ministros del Poder Ejecutivo argentino, ha pedido y ha sido concedida alguna entrevista a la Presidenta de la Nación, es la primera parte. Y la segunda parte, ¿cómo mira usted, la sorprende esta suerte de batalla o de pelea entre medios ultraoficialistas que son muy agresivos con los periodistas que trabajan en los medios de comunicación privados y a su vez las duras críticas de los medios de comunicación privados, esta especie de enfrentamiento tan fuerte? ¿Cómo le llama la atención? ¿Qué opina de eso? A ver, el país solicitó entrevista con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no nos la ha dado, su derecho, y nosotros de todas maneras insistiremos porque nos parece importantísimo que la presidenta argentina quisiera dar una entrevista con nosotros. Sería para nosotros un honor y tenemos encanto. Es lo que queremos, no lo podemos conseguir, claro. Lo lamentamos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de lo que me habías preguntado, que era exactamente el enfrentamiento. Enfrentamiento entre medios existe en muchísimos países del mundo. En España hay enfrentamiento entre medios. Pero una cosa es el enfrentamiento entre los medios y otra cosa es el enfrentamiento entre los profesionales que trabajan en esos medios. Yo puedo tener diferencias muy grandes con otros medios de España, por ejemplo, porque no me gusta la manera en la que enfocan los temas, porque no me gusta la manera en la que trabajan, porque no coincido con su línea editorial, por millones de motivos. Pero eso no quita para que los profesionales que trabajan en esos medios, si se ajustan a las mismas reglas profesionales que yo, tienen todo mi aprecio profesional, mi respeto profesional, como es lógico, porque ellos trabajan en un medio distinto que yo, pero trabajan con mis mismas reglas, con las mismas reglas profesionales. Y entre profesionales periodistas, pues yo creo que lo normal sería que nos respetáramos el trabajo profesional que hacemos, ¿no? Sobre todo porque además el desprestigio del periodismo profesional es una pena. Es realmente una pena porque perjudica a la democracia en general. El periodismo profesional es bueno para las democracias. Realmente, de verdad que es muy bueno para las democracias. Y hay muchísimos periodistas. Hay periodistas corruptos, periodistas mentirosos, periodistas pagados por unos y por otros en muchas partes del mundo. Pero hay muchísimos periodistas profesionales, honrados, gente que da testimonio real de las cosas que suceden y gente que se juega la vida. Miren ustedes ahora en México, ¿no? Claro, lo que está pasando. Deberíamos realmente ser un poco más respetuosos con la gente que, por contar lo que pasa en su país y por contarlo honradamente, criticando al gobierno y criticando a la oposición, como están haciendo muchos periodistas en México, al mismo tiempo, están sufriendo muchísimo, ¿no? Arriesgan su vida. Muchísimo. Deberían tener todo nuestro respeto, ¿no? Soledad, yo le agradezco mucho que haya venido, para nosotros ha sido un verdadero lujo. Le hago una última pregunta, contéstela si quiere, porque es media... ¿Cuáles son los periodistas argentinos que usted lee, que usted se informa, que valora? No sé si lo quiere contar. Bueno, yo lo que le diré es que como periodista española, periodistas españoles de mi generación,
hemos tenido siempre un punto de referencia en el periodismo argentino. Ha habido grandísimos periodistas argentinos y en una época en la que en España no era fácil hacer periodismo, porque había una dictadura, nosotros mirábamos a Argentina y buscábamos profesionales argentinos que nos explicaran, que nos enseñaran cómo se podía hacer la crónica. Yo recuerdo Tomás Eloy Martínez, que es un grandísimo periodista argentino que ha influido en muchísimas generaciones de periodistas españoles, ¿no? Yo creo que hay un gran periodismo argentino que ha existido siempre y que ahora también lo hay, por supuesto. Soledad Gallego Díaz, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y además, qué lindo que haya nombrado a Tomás Eloy Martínez. Me parece que un homenaje a Tomás, humilde de todos los que trabajamos aquí en este programa, y ya que hablamos de periodismo profesional, era una buena manera de finalizar el bloque.